Capítulo 3. La ola de crímenes de una mujer. 1931. La Gran Depresión había arrasado la nación y no conseguíamos librarnos de ella. Todavía estaban pasando la aspiradora Hoover sobre nosotros, como decía la gente. Aún no se había tocado fondo, pero íbamos camino de ello. Se podía apreciar que eran tiempos duros desde la ventana del tren del Bluebird de Wabash. Los trenes de mercancías en la vía muerta iban cargados de hombres que trataban de ir de una parte a otra del país buscando trabajo y algo que comer. Mary Alice y yo nos quedábamos mirándoles ahí de pie en las puertas abiertas de los vagones de mercancías. También los sabía que iban andando junto a la vía por la servidumbre de paso, sin nada en sus manos. Después, cuando salíamos del tren en el pueblo de la abuela, había un nuevo letrero sobre el andén que decía: «Vagabundos no detenerse. Nos referimos a ti. Firma Sheriff D.B. Dickerson». Pero en casa de la abuela las cosas parecían ser lo mismo de siempre. Mary Alice aún seguía asustadiza con el gato de dientes irregulares en el cobertizo de adobe. La abuela decía que, si le preocupaba tanto, tendría que usar el orinal en lugar de la letrina. Los orinales estaban bajo la cama y eran prácticos por la noche, pero Mary Alice no lo pensaba usar por el día. No quería subir las escaleras para eso y no quería tener que vaciarlo más de lo necesario. Con 9 años que tenía Mary Alice, decidió tomar las riendas del asunto. Se llevaba una escoba a la letrina para pegar al gato si tenía cualquier problema. Regresó pronto esa primera tarde arrastrando la escoba, con los ojos llorosos y sujetándose la nariz. «Algo ha muerto en el cobertizo», dijo. «Nah», dijo la abuela, «es queso». «Pues yo no quiero», dijo Mary Alice. «No es para ti», respondió la abuela. Ahora que lo mencionaban, podía oler algo realmente fuerte flotando hasta el interior de la cocina. Podía ver al gato desde donde estaba, estirado en el jardín. Respiraba con dificultad y bien lejos del cobertizo. El queso olía lo bastante mal como para gasear a un gato, pero no tenía sentido preguntar para qué era. Estábamos destinados a averiguarlo. La casa de la abuela era la última del pueblo. Junto a la hilera de gladiolos había una alambrada y al otro lado un campo de maíz. Las primeras noches me quedaba en la cama, escuchando el susurro ronco que producía el maíz seco de agosto en el campo. Después, la segunda noche, no oía nada, pero este año me llegaba el sonido de botas arrastrándose y a veces alguna que otra voz. La vía del Wabash que cortaba el pueblo en dos transcurría junto al camino. Los ayudantes del sheriff salían con sus rifles a hacer circular a los vagabundos para evitar que se quedasen en el pueblo a mendigar comida. Desde mi ventana veía las linternas oscilando y frente a ellos las figuras de los vagabundos despatarrados de camino al siguiente pueblo. Era algo estremecedor y triste. Pero fue una noche corta. A las 5 de la mañana siguiente, la abuela estaba al pie de la escalera golpeando una cuchara contra la sartén. Cuando llegamos a la cocina, la encontramos vestida con un peto con tirantes para hombre metido en unas botas de goma. No podía salir así a la calle, así que se puso un vestido lavable a toda prisa sobre el peto y encima de estos un delantal. La guinda a todo lo anterior estaba en su sombrero de jardinero. Al sombrero le había anclado un velo para mantener a los mosquitos alejados y atado con un nudo bajo su barbilla. Parecía una montaña andante. Mary Alice no se podía creer lo del peto con tirantes. «Manteneos alejados de los ácaros rojos», exclamó la abuela. «Nos vamos de pesca». Miré a mi alrededor en busca de cañas y carretes, o al menos unos palos de bambú, pero no vi nada. «En este pueblo, cuando no es una cosa, es otra», declaró la abuela. «No habíamos terminado con el Día de los Caídos cuando ya estábamos con el 4 de julio, y entonces llega el picnic de los antiguos colonos. Apenas puede uno salir a la calle por las aglomeraciones, y el polvo nunca parece posarse.
Necesito un día libre y algo de paz y tranquilidad. Descarados como éramos de Chicago Loop, Mary Alice y yo intercambiamos miradas. No nos demoramos con el desayuno, más que nada por el olor. El queso estaba en el porche de atrás ahora, metido en un saco. Empecé a caer en la cuenta que aquel era el tipo de queso que un pez gato consideraría una exquisitez. La abuela estaba lista para salir, y si ella estaba lista, más le valía a uno estarlo también. «En marcha», dijo echando un último vistazo por la cocina. «Apagad el fuego y esconded el hacha y la sartén». Parpadeamos. «Es solo un dicho», dijo la abuela, «una expresión de campo. Yo era una chica de campo, ya sabéis». Ella transportaba un saco de queso, atado por el final con una rama de árbol enganchada sobre su hombro. Yo estaba a cargo del cesto del picnic, y tuve que darlo todo para poder levantarlo. Miré en su interior. La mitad de la cesta era comida casera en conserva. La otra mitad eran verduras del jardín, judías, 4 nabos y un repollo. Lo único que parecía propio de un picnic era una barra de pan casero sin cortar. Pero no pregunté. La abuela se ahorraba un montón de molestias siendo la clase de persona a la que no se le hacen preguntas. Salimos tras ella en medio de la noche. Nada más salir del jardín ya estábamos en el campo, pero tenía la sensación de que podía ser un largo viaje. La cesta pesaba 1 tonelada, y no tuve suerte al tratar de convencer a Mary Alice de que llevase la otra asa. Íbamos con ropa larga para protegernos de los ácaros rojos, y el día ya era demasiado caluroso. Mary Alice prefería las faldas, pero llevaba un mono con pantalones largos. Como yo tenía 11 años, ya era demasiado mayor para pantalones cortos, así que llevaba mis vaqueros. Marchábamos tras la abuela, y no era demasiado malo hasta que el sol subió por encima de las espigas del maizal. Tragamos el polvo del camino durante 1 milla más o menos. Claro que, siendo un chico de ciudad, no sabía cuánto era 1 milla, pero a mí me pareció 1 milla. Al llegar a una arboleda, viramos a través de los pastos. «Mirad dónde pisáis», dijo la abuela. «Las vacas mean en abundancia». Nos estábamos dirigiendo al arroyo de Salt, y muy pronto los árboles junto al arroyo empezaron a verse sobre el horizonte, pero eran como un espejismo que se mantiene en la distancia. Finalmente llegamos a una valla de cable de espino con una señal en él. Prohibido el paso bajo ningún concepto. No pescar, nada. Propiedad privada del Club de Revólver y Rifles del Condado de Piatt. Firmado Sheriff O.B. Dickerson. «Levanta el cable para que me pueda despellejar debajo», dijo la abuela. El cable más bajo estaba realmente cerca del suelo, pero la abuela ya estaba extendida sobre su espalda en la maleza. Empujó el queso a través de la valla. Entonces comenzó a trabajar con sus hombros para avanzar poco a poco por debajo de esta. Yo tiré del cable hacia arriba lo mejor que pude, pero el cable no estaba precisamente flojo. Los pinchos se enganchaban en su sombrero. Eso sí, le despejaron la nariz. Pero ahora le tocaba a su pecho. Mary Alice se preparó metiendo la tripa tras su pequeño pecho con la esperanza de ayudar. El cable cortaba mis manos. Los pinchos me crearon 3 costras. Pero milagrosamente la abuela pasó por debajo contoneándose. Mary Alice la siguió con mucho espacio, aunque no le gustaba llenarse el pelo de lapas. Siendo un chico, trepé sobre los cables y me apoyé sobre el poste de la valla con el talón de mi mano herida. También arrastré la cesta a través, y ahora nos encontrábamos en territorio prohibido. A mí todo me parecía cubierto de maleza y abandonado, pero la abuela hablaba en voz baja. «Guardad silencio a partir de aquí, y manteneos detrás de mí». Estábamos rodeados de árboles y hierba alta. Al descender hacia el arroyo, el suelo se volvía más y más empapado bajo nuestros pies. Las libélulas patinaban sobre la capa de suciedad del páramo de agua estancada. La abuela se abrió camino entre los sauces llorones dentro del agua. Cuando apartó una maraña de vides,
vimos un viejo y desgastado bote de remos de nariz chata. Estaba parado y atado a un árbol, y los remos se encontraban cargados en el fondo empapado de la barca junto a una larga pértiga que terminaba en un gancho de acero. «Afloja ese amarre», me susurró la abuela. Hizo una señal a Mary y Alice para que subiese a bordo, y ella la siguió y se dio la vuelta para que yo la alcanzase la cesta. Desatar el nudo fue sencillo, pero empujar el bote con la abuela a bordo era otro cantar. Para cuando el bote estaba a flote, el agua embarrada me llegaba por la parte alta de los zapatos. Yo no pensé ni por un segundo que ese bote perteneciese a la abuela, pero era una experta remera. Llevaba los remos en sus soportes y estos tiraban del agua sin apenas formar oleaje. Nos giró y se puso a remar avanzando junto a la orilla bajo las ramas que colgaban a baja altura. Íbamos camino a alguna parte, silenciosos como la mañana. Yo iba en la parte de atrás de la barca, tirado en el suelo, distraído en mis pensamientos. Entonces tuve el susto de mi vida. Una rama baja se retorció e hizo un rizo en el aire. Por un instante vislumbré unas escamas que se deslizaban y un ojo malvado, quizás también un colmillo. Entonces una enorme serpiente cayó dentro del bote. No consiguió alcanzar el regazo de la abuela y cayó siseando en el espacio que me separaba de ella. Lo único que vi fue una cosa gorda como un neumático enrollándose en forma de espiral. Cuando recobré el conocimiento, estábamos amarrados a un árbol joven y la abuela estaba agachada mirándome. Me estaba aplicando un paño humedecido con agua del arroyo sobre la frente. Mary Alice estaba detrás suyo, mirándome con los ojos muy abiertos. «¿Te has desmayado, Joey?», me acusó. Los chicos no se desmayan. Había perdido el conocimiento, y probablemente era sobre todo por el calor, quizás una insolación. Entonces recordé lo de la serpiente y me agarré las rodillas. «No te preocupes», dijo la abuela. «Esa ya no molestará. Era inofensiva. Grande pero inofensiva. Sin embargo, hay serpientes boca de algodón por aquí, así que yo de vosotros mantendría mis manos dentro de la barca». «Ha sido grandioso», dijo Mary Alice. «Ha sido guay. Deberías haber visto a la abuela agarrarle por la cola, golpearla solo una vez y romper su cuello». «Era todo cuello, si quieres mi opinión». «Entonces la levantó y la tiró fuera, al agua», continuó Mary Alice de manera implacable. «La abuela es realmente buena con las serpientes. Tenías que haber visto cómo...» Vale, murmuré. La abuela reprimió una inusual sonrisa. Yo sospechaba que ella no tenía una opinión muy favorable respecto al valor del sexo masculino, y yo no había hecho mucho para cambiar su parecer. ¿Por qué no podía ser Mary Alice la que se desmayase? Aquello me perturbó de manera intermitente durante años. Estábamos de nuevo en marcha, conmigo poniendo ojo de águila sobre aquellas ramas bajas colgantes. Estaba recuperándome de todo, menos de la vergüenza, y la abuela remaba ahora alejándose de la orilla. Entonces levantó los remos y se puso de pie en el bote. Este se balanceaba peligrosamente, pero ella plantó sus grandes botas tan abiertas como lo permitía la borda. Estiró el brazo para alcanzar la pértiga con el gancho en un extremo. Echando una breve ojeada en el agua marrón, sumergió la pértiga en el arroyo. Esta golpeó algo y comenzó a tirar de la pértiga para recuperarla usando ambas manos una detrás de la otra. Ella estaba zigzagueando en aquel bote que no paraba de inclinarse hacia los lados. Yo quería agarrarme a los costados de la barca, pero imaginaba una serpiente boca de algodón estirándose hacia arriba y hundiendo sus colmillos en mi mano. Algo atravesó la lámina de agua del arroyo, algo en una cadena que la abuela había cogido con el gancho. Era más grande que la cesta del picnic y parecía como una jaula naranja de la que caía agua a raudales. En su interior había colas batiéndose y retorciéndose. Pensé en las serpientes boca de algodón y me agaché, pero eran peces gato, encolerizados como avispones, los cuales habían sido atraídos por el terrible queso de la abuela. Tiró adentro de la jaula y quitó el pestillo en la parte de arriba.
Sobre la cubierta de la barca había un artilugio con cables y red que se expandía al llenarse de serpenteantes peces. El pez gato es la cosa más fea de cuantas tienen branquias, e incluso Mary Alice retrocedió sobre sus pies. La abuela continuó, encorvada en el bote. Estaba tan ocupada como un perro de caza, uno de sus dichos favoritos. Cuando todos los peces gato estuvieron en la red dando sus últimos coletazos en el fondo de la barca, retiró el queso del saco y lo puso dentro de la jaula. «Abuela, ¿cómo recordabas dónde estaba?», dije asombrado. «No podías verla, pero lo agarraste enseguida con el gancho». «Recordaba dónde lo había hundido», dijo con brevedad. Ahora bajaba la jaula vacía, cebada con queso, de regreso al agua. Solo que no era una jaula, era una trampa para peces. Allá en Wisconsin, donde solíamos pescar, te podían poner una multa de $5 por usar una trampa para peces. «Abuela», dije, «¿es legal pescar con trampas en este estado?» «Si lo fuese, no necesitaríamos ser tan sigilosos». «¿Cuál es la multa?» «Ninguna, si no te pillan», dijo. «De todas formas, el bote no es mío». Lo cual era una buena muestra de cómo razonaba la abuela. «Estos bichos adoran ese queso», dijo cariñosamente mientras la trampa se hundía fuera de nuestra vista. Se inclinó a un lado tratando de enjuagarse las manos para quitarse el olor, y a punto estuvo de inundar el bote. Poco después nos encontrábamos deslizándonos suavemente con la corriente, con la abuela remando relajadamente. Los peces gato estaban a sus pies, ahora dando menos coletazos. Mi cerebro estaba alborotado. Papá era un entregado pescador. Él anudaba sus propios anzuelos. Era miembro del club de conservación. ¿Qué pasaría si supiese que su propia madre usaba trampas de peces ilegales? Destilar cerveza casera era una cosa, porque la ley de la prohibición solo beneficiaba a los contrabandistas, pero aquí estábamos hablando de deportividad. Noté los ojos de Mary Alice sobre mí. Me miraba sobre los brazos remando de la abuela, y estaba leyendo mi mente. Fue entonces cuando decidimos no contárselo nunca a papá. Una cosa era segura sobre el método de la abuela. Cogías todos los peces de una tacada. No era más tarde de las 8 de la mañana, y quizás hasta nos fuésemos de allí sin que nos pillasen. A mí me parecía que debíamos haber traído con nosotros unas cañas de pescar y una lata de gusanos, considerando nuestra captura. Pero pensaba que quizá las cosas se podrían tranquilizar a partir de ese momento y que podríamos tener el día tranquilo en el campo que la abuela deseaba. Entonces escuchamos cantar a alguien. Casi salto fuera del bote. Hasta ese momento sentía que éramos las únicas 3 personas en el mundo. Pero aquel canto llegó trinando desde una curva en el arroyo como un mal cuarteto de hombres que canta baladas con voces extras repicando. Captain Lady Cindy Son, duda, duda, Captain Lady Cindy Son, duda, duda de. La abuela golpeó la orilla con la barca justo donde empezaban la curva del arroyo. Entre los matorrales vimos a lo lejos un edificio destartalado sobre la orilla. Sobre el porche había un cartel con palabras impresas. Club del revólver y el rifle. Una hilera de botellas de whisky vacías estaban puestas sobre el pasamanos del porche, y desde detrás llegaba un cántico. Bet my money on the bottleneck, somebody bet on the bay. El suelo del porche estaba hundido por el peso de los cantantes, hombres adultos en ropa interior todavía de fiesta de la noche anterior, viejos con la ropa interior medio caída. Era un espectáculo espantoso, y a Mary Alice se le salían los ojos de las órbitas. No estaba seguro de si ella debía ver aquello. Andaban agitando las botellas y tratando de bailar. No sabía qué harían a continuación. La abuela parecía encantada. Mientras mirábamos, un tipo viejo y muy flaco, con la insignia de ayudante del sheriff sujeta con alfiler a sus calzoncillos largos y en bastante mal estado, dio un paso adelante desde el pasamanos hasta dentro del agua. «Earl T. Askew», murmuró la abuela, «presidente de la Cámara de Comercio». Pero ahora un tipo viejo y gordo, el que tenía los calzoncillos más caídos y nada más puesto, se subió sobre el pasamanos del porche. Las botellas caían al agua al ponerse de pie descalzo sobre el pasamanos, tambaleándose mientras los otros detrás de él rugían. «¡Hala, hala! ¡Calla! ¡Callad un minuto!
Les rugió: que os voy a cantar una buena canción. Le pegó un trago a la botella que tenía en el puño y comenzó: The night that Buddy Murphy died, I never shall forget. The hundred tango stinky drunk, and so ain't sober yet. The only thing they done that night that filled my heart with fear, they took the ice right off the corpse and put it in the beer. Os la traduzco. La noche que murió Paddy Murphy nunca la olvidaré. Toda la maldita ciudad se puso asquerosamente borracha, y algunos aún no estaban sobrios. La única cosa que hicieron aquella noche, que llena mi corazón de miedo, es que sacaron el hielo en el que estaba metido el cuerpo y lo pusieron en la cerveza. Entonces cayó de espaldas en los brazos de su público entusiasta. ¿No es repugnante? Ese no es capaz de afinar ni debajo de la ducha. ¿Quién es?, susurré. O.B. Dickerson, el sheriff, dijo. y las mofetas borrachas que están con él son el círculo empresarial del pueblo al completo. Mary Ellis estaba sin aliento. Algunos de los calzoncillos del círculo empresarial iban sumamente bajos. No se están comportando de manera correcta, dijo ella muy puritana. Los hombres en grupo nunca lo hacen, dijo la abuela. También estaban lo bastante borrachos para pelear, y estábamos en su propiedad privada. No solo eso, estábamos en una barca llena de peces atrapados, prácticamente bajo la mirada de los ojos rojos del sheriff. Pensé que era hora de dirigirnos río arriba tan rápido como la abuela fuese capaz de remar. Pero no. Empujó con fuerza uno de los remos contra la orilla para alejarnos de esta. Empezó a remar desplazándonos por la curva. Mi corazón se paró. El coro seguía cantando más alto a medida que nos acercábamos. Sweet Adeline, old pal of mine. Que sería: Dulce Adelina, vieja compañera mía. El club del revólver y el rifle estaban ahora a plena vista, igual que nosotros. Mary Alice estaba sentada en la proa. La abuela continuó remando de manera inalterable, y yo estaba en la popa preguntándome si se veían los peces. A los borrachos sobre el porche les llevó un momento fijarse en nosotros. Justo les acabábamos de pasar navegando, suaves como la seda, grandes como la vida. You are the flower of my heart, sweet Adeline. Nos vieron. Y la abuela les vio. Hizo como que era la primera vez que los veía. Fingió perder el control de los remos y su boca cayó bien abierta, escandalizada. Mary Alice ya estaba escandalizada, así que no tenía que fingir. Yo no sabía dónde mirar. Algunos de los miembros del círculo empresarial estaban en tan mal estado que se quedaron contemplando incrédulos. Creían ser propietarios de ese tramo del arroyo. Algunos, al ver que la abuela y Mary Alice eran del sexo opuesto, se peleaban por ocultarse detrás de los otros. Pero nunca verías a nadie tan escandalizado como lo estaba la abuela ante la visión de aquellos tipos en ropa interior larga o no tan larga. Estaba sin habla mientras su mirada los recorría a todos, reconociendo a cada uno de ellos. Era una escena silenciosa hasta que el sheriff O.B. Dickerson encontró su voz. «¡Deténganse en nombre de la ley!», rugió. «¡Ese es mi bote!». Antes de perder de vista al club del revólver y el rifle, la abuela había retomado el control de los remos. Continuó remando como si nada de aquello hubiera pasado. Caía un sol de justicia, así que no se esforzó demasiado. Al fin y al cabo, el sheriff no podía seguirnos corriente abajo. Íbamos en su barca. Viramos otra curva y sobrepasamos un grupo de tortugas tomando el sol sobre tocones. La abuela remó hasta los restos de un viejo reloj. Nos amarramos allí y salimos del bote escalando un risco. La abuela iba delante, arrastrando la red de peces gato. Yo iba detrás, haciendo lo que podía con la cesta del picnic. Mary Alice nos seguía, vigilando bien dónde pisaba. Si queréis saber mi opinión, ella tenía más miedo a las serpientes de lo que quería hacer ver. Una casa vieja sin una mota de pintura en ella se erigía sobre el risco.
Sus dependencias anexas se habían derrumbado y la letrina estaba inclinada. Aún quedaban urogallos grandes por ahí en aquellos días. Estaban picoteando la tierra. De lo contrario, el lugar habría parecido estar sin vida. Había harapos colgando de las ventanas. El porche con vistas al arroyo se había desprendido. La abuela caminó pesadamente hasta el lado más alejado de la casa. Dejó caer el pescado sobre el suelo y nos hizo señas para que entráramos. Incluso a plena luz del día, el lugar parecía encantado. Yo no quería entrar, pero Mary Alice ya marchaba a través de la puerta, así que tuve que hacerlo. ¿Hay alguien en el interior?, susurré a la abuela al sobrepasarla, cargando con la pesada cesta. Nadie, excepto la tía Puss Chapman, dijo ella como si cualquiera hubiese sabido aquello. Había sido una casa elegante alguna vez. Una amplia escalera de nogal subía hasta la ventana del rellano con la mayoría de sus cristales manchados aún intactos. Pero tenía un aspecto escalofriante, sombrío y polvoriento, con un olor sospechoso también. Entramos en una habitación con muebles apilados. Entonces una de las sillas habló. ¿Dónde has estado, chica? Mary Alice se encogió de miedo, pero la anciana perdida en la silla miraba directamente a la abuela y llamando a la chica. Era por mucho la persona más vieja que habíamos visto nunca hasta ese momento. Calva como un huevo, pero necesitaba un afeitado, y ni un solo diente en su boca. ¿Quiénes son estos niños contigo?, exigió a la abuela. Son unos niños que he encontrado en la orilla del arroyo, dijo la abuela para nuestra sorpresa. Estaban pescando. No sé si los quiero en mi casa. La tía Puss Chapman nos lanzó una mirada cruel. ¿Roban? Nada que usted tenga, dijo la abuela en voz baja. Habla alto y claro, chica, dijo la tía Puss. Estás hablando entre dientes, te lo he dicho muchas veces. Se abrigó con el chal, aunque era el día más caluroso del año. Estoy hambrienta. Te diste el piro después de desayunar y ni rastro de ti desde entonces. No me ha visto en una semana, masculló la abuela, pero se olvida. Entonces levantó la voz hacia la tía Puss. Pez gato y patatas fritas y cebolla, ensalada de col con vinagre y melocotones en conserva, uno por cabeza. Y prácticamente lo mismo para tu cena. Supongo que hay una hambruna, dijo la tía Puss en mal tono. Pero manos a la obra, chica. Mueve el culo. Pensaba que me iba a desmayar de nuevo. Nadie hablaba a la abuela de esa forma y vivía para contarlo. Nos llevó a la parte de atrás hasta la cocina de otro tiempo. Estaba en mal estado, pero bien abastecida. Grandes sacos de patatas y cebollas, harina de maíz, cosas enlatadas, y habíamos traído una cesta llena para añadir a la despensa de la tía Puss. Tuve que encender el fogón con un montón de leña mientras la abuela y Mary Alice se ponían a trabajar con las patatas y las cebollas. Mary Alice estaba bastante aturdida, lo mismo que yo. «Abuela, ¿es esa anciana desagradable tu tía?» Me paré para escuchar. Si lo era, eso la convertiría en nuestra bisatiabuela. «Nah, yo era su sirvienta antes de casarme», dijo la abuela. «Vivía en esta casa. Trabajaba como sirvienta haciendo las tareas del hogar y dormía en el ático». ¿Tenías una habitación en el ático? Nah, simplemente dormía allá arriba. Tenía una funda de cama con paja dentro y la cambiaba cada primavera. No siempre he vivido en el lujo en que me veis hoy. ¿Cuánto te pagaba, abuela? ¿Pagar? No me pagaba un centavo, pero me alimentaba. Medité aquello. «Y ahora tú la alimentas a ella», dije, pero no obtuve respuesta de la abuela. Lavamos el pescado en un tablón a modo de mesa en el exterior. No me importaba mucho. Me daba un poco de asco escuchar a la abuela desgarrar la piel del pez gato. Tenía su propia forma rápida de hacer aquello.
pero siempre sonaba como si el pez gritase. Me dio la tarea de cortar las cabezas, pero no me gustaba cortarle la cabeza a nada que me devolviese la mirada. Y por alguna extraña razón, los peces gato tienen bigote. Finalmente, Mary Alice me quitó el hacha oxidada de la mano, y zasca dejó caer el filo, y la cabeza del pez salió volando. A Mary Alice se le daba bien, así que le dejé hacerlo, mientras la abuela destripaba. Era por la tarde, antes de sentarnos a comer en la mesa del comedor, bajo una lámpara colgante de gas cubierta de telas de araña. La tía Puss ya estaba en su sitio, así que era más vivaz de lo que aparentaba. La abuela se acomodó en la base de la mesa. Sin su sombrero, su pelo blanco colgaba en rizos ligeramente húmedos. Habíamos estado trabajando como una auténtica manada de perros de caza. Ver a la tía Puss morder con las encías el pez gato no era una visión agradable. «Este pescado sabe como si tuviera barro», señaló. «¿Vosotros lo cogieron?» «Sí», le dije. «No», dijo Mary Alice. «¿Qué usasteis como cebo?» «Queso», dije yo. «Gusanos», dijo Mary Alice más inteligentemente. Dado que no conseguíamos que nuestras historias coincidiesen, la tía Puss cambió de asunto. «¿Aún vais al colegio?» Asentimos. «¿Os fustigan?» «¿Que si hacen qué?» dijo Mary Alice. «Os zurran por detrás cuando hace falta». La tía Puss nos miraba con interés. «Si lo hiciesen, dejaría el colegio», dijo Mary Alice, la cual había terminado tercero. «A esa chica la azotaban en carne viva». La tía Puss señaló con el tenedor a la abuela. Me vino un pensamiento repentino a la cabeza. La tía Puss pensaba que la abuela, Mary Alice y yo éramos más o menos de la misma edad. No se había percatado del paso de los años. Por eso la abuela no había dicho que éramos sus nietos. Tan solo habría confundido a la tía Puss. «Eso fue cuando vino a trabajar para mí. La habían expulsado del colegio». La tía Puss miró hacia abajo. «Cuéntales por qué». Miramos a la abuela. Por supuesto estábamos interesados en saber por qué fue expulsada. Expulsada del colegio. La abuela nos hizo un gesto como para pasar a otro tema. «Lo he olvidado», dijo. «Yo no». La tía Puss agitaba el tenedor. «Fue porque enrollaste tu ropa interior para tapar la chimenea de la estufa y llenar de humo el colegio. Ese fue el fin de tu educación». «Trabajar para usted fue una educación», murmuró la abuela, aunque solo Mary Alice y yo la escuchamos. Nos llevó otra hora a limpiar la cocina de la forma en que la abuela quería dejarla. Cuando llegó la hora de irnos, la tía Puss estaba de nuevo en la silla del recibidor. «¿Dónde creéis que vais ahora?», nos dijo mientras marchamos por el salón delantero. «A la pocilga, a tirar las sobras de los cerdos», respondió la abuela. «Bueno, no te entretengas, siempre te demoras. Ya hemos hablado del tema. Manos a la obra, fuera de aquí», gritó la tía Puss. «Que la puerta te golpee donde te mordió el perro». Una vez fuera pregunté, «¿Tiene cerdos?» «Solía tenerlos», dijo la abuela. «Hubo un tiempo en que era muy rica. Ahora es pobre, pero no lo sabe». ¿Y cómo iba a saberlo? Aún tenía su empleada de hogar y un montón de comida. «Le llevas la comida cada semana, ¿verdad, abuela?» «Generalmente un pollo asado. Puede masticarlo con sus encías durante días». La abuela dobló la esquina en la angosta calle. «Así ella no entra en esa granja tan pobre, y a mí me proporciona un día en el campo. Es un intercambio justo». Entonces su mandíbula se tensó de aquella manera en que solía hacerlo. «Pero es un asunto privado entre ella y yo no hablo de mis asuntos privados». Andamos por senderos todo el camino de vuelta a casa. La abuela tomó un ritmo de paso ligero, y yo avanzaba con dificultad detrás con aquella cesta llena de pez gato ya limpio. Mary Alice iba en medio, cuidando dónde pisaba.
Para cuando llegamos a la casa, los árboles en el jardín de la abuela proyectaban una larga sombra, y la luz del crepúsculo alcanzaba su cocina. Mary Ellis y yo íbamos tambaleándonos. Yo estaba preparado para ir directo a la cama, pero la abuela dijo: «Baja al sótano y sube 15 o 20 botellas de cerveza. Llévalas de 2 en 2, no quiero ninguna rota». Emití un gemido, pero ya se había girado hacia Mary Ellis. «Y tú y yo vamos a freír un par de montones de patatas para acompañar al pescado». «Tranquila, no será para tanto. Pelé las patatas esta mañana antes de que os levantaseis». Nos quedamos mirándola embobados. Los peces gatos se frieron en largas sartenes con patatas y cebollas al otro extremo, entre pequeños estallidos de aceite. La cocina estaba azul con el humo, y se hizo de noche por las ventanas antes de que terminásemos. «Ahora bájame todas las bandejas que tengo», me dijo. Después me mandó a por la mesa plegable que había usado para mi puzzle de Charles A. Lindbergh. Siguiendo sus indicaciones, llevamos todo afuera en medio de la noche, pegándonos muchos viajes. Lo cargamos camino arriba hasta la servidumbre de paso de la vía del Guavas y plantamos la mesa plegable en la grava. Finalmente, las bandejas de pescado y patatas se superponían unas con otras sobre la mesa y las botellas de cerveza abiertas estaban en una fila sobre las vías. Según iban apareciendo los vagabundos, siendo hostigados para abandonar el pueblo, la abuela les iba dando una buena comida y cerveza para mojar sus gargantas. Mary Ellis ayudaba ataviada con un delantal de la abuela que iba arrastrando por el suelo. Se trataba de hombres ojerosos que no podían creer su suerte. 2 o 3 de ellos, más tarde 5 o 6, y después un buen grupo, de pie alrededor de la mesa, comiendo a 2 manos, repartiendo la cerveza. No decían gran cosa, ni le daban las gracias. Tampoco ella las buscaba. Ella se había quitado su peto con tirantes y lo había cambiado por el mismo vestido lavable, pero sobre él había atado un delantal limpio. Su pelo era un desastre, dispersándose desde el moño trasero, blanco a la luz de la luna. Les veía alimentarse y apretando los labios. Entonces vimos las linternas oscilantes. Eran el sheriff y sus ayudantes que venían a evitar que los vagabundos se detuvieran. Más arriba marchaba Obed Dickerson. Llevaba ahora su placa y un cinturón lleno de balas subido por encima de su tripa. Sus ayudantes se aproximaban justo detrás de él, pero esta vez no venían cantando Dulce Adelina. «Venga, vamos, dispersaos», dijo abriéndose pasos a codazos entre los vagabundos. Entonces se fue hacia la abuela. «Maldita sea, señora Dowdell, cada vez que me doy la vuelta está usted. No me la puedo quitar de encima. Es usted como el color blanco en el arroz. Bien, ¿qué cree que está haciendo?» «Le estoy dando a estos chicos la primera comida que han tenido en el día de hoy». «O de ayer», dijo un vagabundo. «Señora Dowdell, déjeme que le diga una cosa», berreó el sheriff. «No queremos alimentar a estos holgazanes. Los queremos fuera del municipio». «Están fuera del municipio». La abuela señaló con la espátula los pies del sheriff. «El pueblo acaba aquí. Estamos en el condado». «Sí, y yo soy el sheriff del condado», rugió Obed Dickerson. «Están en mi jurisdicción». «No me digas», dijo la abuela. «Pues arrésteme». Nada más decir aquello, todos los vagabundos miraron arriba. Fue entonces cuando los ayudantes del sheriff vieron que eran claramente superados en número. «Señora Dowdell», tronó el sheriff, «no sabría qué cargos imputarle primero. Es usted una ola de crímenes concentrada en una sola mujer». «¿De dónde ha sacado esos peces, por ejemplo?», dijo, ignorando inteligentemente las cervezas caseras en las manos de los vagabundos. «Las saqué de una trampa en Salt Creek», comentó la abuela. «Lo mismo que haces tú». Los ojos de Obed Dickerson se salían de sus órbitas. «¿Me está acusando a mí, el sheriff del condado de Payat, de utilizar trampas para peces?» «Esta mañana no», respondió la abuela. «Estabas demasiado borracho». Los vagabundos se rieron por lo bajo. «Y hablando de esta mañana»,
dijo el sheriff, cuya cara se estaba poniendo colorada incluso en la oscuridad. «Robó usted mi bote. Eso es lo que llamamos hurto mayor, señora Dowdell. La puedo llevar conmigo solo por eso». «Ah, bueno, el bote». La abuela hizo un pequeño gesto con la espátula, como restándole importancia a aquello. «Lo encontrará amarrado al muelle de la tía Puss Chapman. Como norma general dejo el bote donde tú lo amarras. Pero claro está, no pude hacerlo esta mañana. ¿Cómo podría remar de vuelta con estos sobrinos míos después de pasar por el club del revólver y el rifle? Ya habían visto lo que ningún niño debería ver. Al sheriff y sus ayudantes, borrachos como cubas y desnudos como Dios los trajo al mundo, bailando gigas en el porche y a saber qué más. Una cosa así puede marcar a una niña de por vida». La abuela dio un codazo a Mary Ellis, la cual se quedó ahí con su delantal con mirada abatida y desanimada. «Estoy pensando en llevarla a un médico para que pueda hablar con él del tema. No quiero que tenga uno de esos traumas de los que habrá oído hablar». «¡Hala!», murmuraban los ayudantes del sheriff Dickerson. Earl T. Askew dio un paso adelante y le dijo al oído: «Ove, deberíamos dejar las cosas como están. Ya estoy hasta arriba con la señora Askew. No necesito que se entere de esto». «De acuerdo, Earl, si tú lo dices». El sheriff y su cuadrilla estaban ahora retirándose, pero él tenía que cubrirse. «Señora Dowdell», dijo poniendo mala cara, «hay cosas que puedo pasar por alto, pero parece que tiene aquí montado un comedor social sin licencia de la Consejería de Sanidad. Tengo idea de que hay una ley contra eso en los libros». «Revíselo, Ove», dijo la abuela. «Ve y mira a ver si hay una ley contra alimentar al hambriento. Pero tengo que decirte que hablas demasiado. Todas las pruebas han desaparecido en los estómagos de estos chicos». Y por supuesto, así era. Los vagabundos se habían zampado el último trozo. Con su pequeño dedo, Mary Ellis señaló las bandejas vacías. Tan solo quedaba un ligero olor a pescado frito en el aire de la noche. Y naturalmente las botellas de cerveza vacías. Los vagabundos se fueron cuesta abajo por las vías y los ayudantes del sheriff tomaron de nuevo rumbo al pueblo. Ove Dickerson escupió la grava, se dio media vuelta y les siguió con sus grandes botas rechinando en la grava. Apilamos las bandejas y reunimos las botellas de cerveza para la próxima tanda de la abuela. Dejé desplomar mis piernas sobre la mesa plegable. La abuela no era muy musical, pero tarareaba mientras trabajábamos y creí reconocer la canción. «Oh, the night that Paddy Murphy died, I never shall forget». Entonces, después de un tranquilo día de campo, llevamos todo de vuelta por el camino, bajo la luna con forma de moneda de plata. Fin del capítulo 3.